Este ejercicio corresponde a selectividad del año 2009 de junio de la opción A y nos dan una función con un valor absoluto y nos dice que esbocemos la gráfica de la función. Esta función es una función definida a trozos ya que parte de un valor absoluto y entonces como el valor absoluto de x menos 1 se define por... Habría que estudiar el signo de la expresión x menos 1, evidentemente se anula en 1, por tanto, esta expresión x menos 1 antes del 1, por ejemplo el 0, sería negativa, y después del 1 sería positiva. Por tanto, este valor absoluto tendría de momento dos intervalos, si x es menor que 1 y si x es mayor o igual que 1, y cuando es negativo se le cambia el signo a la expresión, tendríamos menos x más 1, y en el intervalo positivo se quita el valor absoluto y se deja la expresión como esta. Esto sería el valor absoluto de x menos 1. Pero f de x es x por el valor absoluto. Por tanto, al multiplicar por x cada una de las dos expresiones, tendríamos menos x cuadrado más x, si x es menor que 1, y x cuadrado menos x, si x es mayor o igual que 1. Ya tenemos esta función con un valor absoluto definida como una función a trozos. Para esbozar la gráfica, nosotros haremos un estudio muy simple, por ejemplo, la de la función menos x cuadrado más x. Es una parábola que evidentemente está abierta hacia abajo porque el coeficiente de x cuadrado es negativo, ya sabemos que es hacia abajo. El corte con el eje OX, igualamos a 0 la expresión, menos x cuadrado más x es igual a 0, y tendríamos dos valores, x igual a 0 y x igual a 1. Por tanto, corta en el 0, 0 y en el 1, 0. El vértice sería, al ser una parábola, donde la derivada de la función se anula. Por tanto, la derivada sería menos 2x más 1 es igual a 0. Eso significa que se anula en x igual a 1 medio. Y por tanto, el vértice está en el punto 1 medio. Y ahora sustituyo 1 medio en la función original, o sea, en menos x cuadrado más x. Y sustituyendo tendríamos menos un cuarto más 1 medio, o lo que es lo mismo, un cuarto. Ya tendríamos los datos suficientes para dibujar la primera parábola. Para dibujar la segunda, lo mismo, la parábola en este caso está abierta hacia arriba, porque el coeficiente de x cuadrado es positivo. El corte con el eje OX sería igualar la función a 0 y tendríamos dos valores, x igual a 0 y x igual a 1. El dato x igual a 0 no está dentro del dominio, por tanto no le echamos cuenta, pero en x igual a 1 el punto sería el 1, 0. Y el vértice sería donde la función se anula. En este caso sería 2x menos 1 igual a 0. Y se anula entonces en el punto 1 medio. Como está fuera del intervalo, como 1 medio es menor que 1, pues tampoco lo tenemos en cuenta. Eso significa que si ahora vamos a dibujar la función, vamos a poner primero los ejes. Vamos a poner las unidades para guiarnos.
y pasamos a dibujar la primera función. La primera función sería una parábola abierta hacia abajo que pasa por el 0, 0 y por el 1, 0. El vértice lo tiene en un medio, un cuarto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí, aunque no está exactamente. Y por tanto, sería una parábola que haría una cosa así. La otra parábola es una parábola que corta el eje en el 1, 0. El vértice lo tendría en el menos un medio, por tanto, es creciente a partir de 1, 0. Por tanto, esta sería la función f de x. En el apartado B nos dice que comprobemos que la recta de ecuación y igual a x es la recta tangente en 0. Bueno, pues vamos allá a la recta tangente. La recta en su forma punto pendiente sería y menos y sub 0 igual a m x menos x sub 0. En este caso el x sub 0 sería 0, ya que nos dicen que hay que hallar la recta tangente en 0. Y por tanto y sub 0 sería la función en 0. La función en 0 habría que sustituirla en la primer intervalo y f de 0 es 0. Por tanto ya tengo que x sub 0 y y sub 0 es 0. Faltaría por hallar la pendiente, pero sabemos que la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada en el punto. La derivada la tenemos ya hecha en el apartado A. Eso significa que m es igual a sustituir el 0 en la expresión que tenemos aquí recuadrada, por tanto tendríamos que sería 1. Eso significa que la recta tangente sería y menos 0, que es y sub 0, igual a 1 por x menos x sub 0, que es 0, por tanto se comprueba que es cierto lo que dice el apartado B del ejercicio. En el apartado C nos dicen que calculemos el área del recinto limitado por la gráfica de f y dicha tangente. En 0, la recta tangente entonces sería una cosa así, que sería tangente en el 0, y tendríamos que ver el punto de corte con la función. Evidentemente uno es el 0, 0, pero tendríamos que ver el segundo punto de corte, ¿cuál sería? Por tanto, el punto de corte de y igual a x y f de x sería igual a x a la función que está definida en el segundo intervalo, que es x cuadrado menos x. Eso significa que x cuadrado menos 2x es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que x, factor común de x menos 2, es 0. Aquí ya tenemos dos puntos. Uno que ya lo sabíamos, punto de tangencia, el 0, 0. Y el otro es x igual a 2. Por tanto, el área que me están pidiendo la vamos a tener que dividir en dos partes. Hasta el 1, evidentemente aquí no estaría el 2 estaría aquí. Hasta el 1, en la que tendremos que considerar la función del primer intervalo, y luego del 1 al 2, que tenemos que considerar la segunda función. Bueno, pues vamos a dividir ese área. Este área será igual a la integral entre 0 y 1, o sea, nos estamos refiriendo a ese intervalo, de la función menos la función en el primer intervalo, que era x menos x cuadrado. Más este área que está aquí,
que sería entre 1 y 2 de la recta menos, y ahora pondría la segunda función, que sería x cuadrado menos x. Y cuando hagamos estas integrales tendremos el área que nos pide el apartado C. Esto será igual a la integral entre 0 y 1. Si simplificamos, sería x menos x 0 más x cuadrado más la integral entre 1 y 2 de menos x cuadrado y x más x, 2x, diferencial de x. Resolvamos ahora las integrales. La integral de x cuadrado, evidentemente, x cubo dividido por 3 entre 0 y 1, más la integral de menos x cuadrado sería menos x cubo partido por 3, y la de 2x sería x cuadrado. Pero está entre 1 y 2, ya que estamos en el segundo intervalo. Y ahora sustituimos los límites superiores menos los límites inferiores. En esta primera, al sustituir el 1, tendríamos 1/3 menos sustituir el 0, pero sale 0. En esta segunda integral resuelta, tendríamos sustituir el 2, sería menos 8/3 más 2 al cuadrado, 4, menos, y ahora tengo que sustituir el 1. Tendría menos 1/8 más 1. Perdón, 1/8 no, es 1 al cubo partido 3. Ahora lo que tendremos que hacer es resolver este cálculo. Este cálculo pues se puede resolver mediante calculadora en los exámenes, pero lo que sí hay que poner es todo el cálculo que tenemos que resolver. O sea, no podemos pasar de la expresión de la integral a la solución directamente. Hay que expresar todo esto para poder ahora tomar la calculadora. Si ahora tomamos los cálculos, 4 menos 1 sería 3, y ahora las fracciones serían menos 8/3, más 1/3 menos 7/3, más 1/3 menos 6/3, o sea, menos 2, por tanto 1. Una sería la unidad cuadrada, que es el área que encierra la función y la recta igual a x.